Hola amigos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo son las cosas? Que llegado el momento, después de más de 2 años hablando de la película de Superman, esta Superman de James Gunn, que ya sabéis, se anunció en enero de hace 2 años, después de 2 años hablando largo y tendido de esta película, hablando mucho y debatiendo mucho sobre las cuestiones alrededor de ellas y alrededor del nuevo universo de James Gunn, después de todo ese tiempo, pues ha llegado el momento y el día del estreno no subí la review. Me he tardado unos cuantos días más en subirla, he tardado unos cuantos días más en poder hacerla. Y la razón al mismo tiempo es bastante buena. Y podría estar bastante conectada con esta película precisamente. Y es que justo el día antes del estreno adopté un perrito. Así que como comprenderéis, la situación estaba pues, es un cachorro, la situación estaba pues para atender al perro y poco más. Aún así pude escaparme esas 2-3 horas para ver la película de Superman, para hacer una clara valoración según vi la película de lo que era. Y bueno, dentro de lo que es esa situación podría haber establecido algún paralelismo precisamente con el tema de cripto, y ni tan siquiera eso. La verdad, la película... si escucháis movimiento, ese es precisamente el perrito. Luego os lo presento en algún momento del vídeo, así os obligo a estar atentos. No digo en qué momento sale y ya está. Pero básicamente podía haber establecido algún paralelismo en ese sentido con Crypto, no lo estableció. Y si encima, además de eso, es que la película definitivamente me pareció muy mala. O sea, realmente mala, genuinamente mala. O sea, no puedo salir de ver esta película y opinar una cosa distinta de esa. Siento ser categórico, siento ser así. Pero sí que es verdad, es totalmente cierto. Está jugando con la cuerda. Es totalmente cierto que en el cine sí existe un plano que es subjetivo, sí existe una parte que es opinativa, algo donde todos podemos expresar nuestros gustos, nuestras preferencias, cosas que nos gustarían más que fuesen de una forma o de otra. Pero en definitiva hay cosas en el cine que pertenecen a otro plano, pertenecen al plano del objetivo. Tanto elementos técnicos como elementos narrativos que desde luego yo creo que esta película deja muy claro que no están al nivel del personaje, no están al nivel de las historias que tiene este personaje. No voy a hablar ya de otros medios como el cómic o demás, porque de ese debate me voy a meter un poco luego, porque se ha hecho mucha referencia porque el cómic tiene que ser tan, o sea, porque es tan comic accurate o porque no lo es. Y es que el cómic simplemente no es una unidad única, en plan no es o es bueno o es malo solo por ser un cómic. Hay cómics muy buenos y hay cómics muy malos, y la mayoría de hecho son muy malos. Bueno, lo mismo habéis notado ahora un cambio de luz, pues básicamente he tenido que parar de grabar durante 2 horas porque el perrito, todavía no digo el nombre, luego lo digo porque es también friki y así tiene su curiosidad, se ha puesto en su momento hiperactivo. Básicamente es un cachorro, casi todo el día se pasa el día durmiendo, pero tiene un ratito al día que es fuertemente hiperactivo y que tiene que empezar a morder todo, y hay que vigilar de que no muerda las cosas y que muerda su cuerda, sus juguetes y sus cosas. Pues bueno, ya estamos aquí, ya puedo seguir hablando de esto. Creo que me había quedado en algo de los cómics, pero eso iba a hablarlo luego más tarde, o sea que da igual. Vale, el caso es que yo el último vídeo que subí a este canal fue hace más de 2 meses, creo, nada que ver con el perro, en general lo desatendido por el trabajo y demás. Yo subí ese vídeo hace 2 meses y dije que Superman pintaba mal. Y no dije que pintara mal en el sentido de que fuera a ser una mala película, en el sentido de que la película no fuese a funcionar, sino que yo lo que dije es que, por lo que yo había visto, ya teníamos suficiente material, tanto con los trailers promocionales como con los spots publicitarios, el sneak peek ese creo que también se había revelado en ese momento. Y además, justo yo hice el vídeo al hilo de una filtración que se había producido, que era la filtración del guión o del supuesto guión, y luego ha resultado confirmarse cierta. Esa filtración de ese guión ya en ese momento parecía totalmente cierta, y por eso lo traté en el vídeo, porque daba toda la sensación de que de verdad se había filtrado la trama tal cual. Y la verdad, todo el mundo, cuando vimos esa trama, nos quedamos diciendo... esto tiene muy mala pinta, realmente esto es difícil que funcione en pantalla, es muy difícil que funcione en pantalla,
pero vamos a ver, porque luego una cosa es verlo, bueno, pues el guión escrito, o en este caso no habíamos visto ni escrito, simplemente pues contado así por encima, pero luego puede que la película sí funcione. Puede que la película luego esté integrado de tal forma que funcione. Es complicado, partía con un hándicap grande al tener ese guión, pero podía ser que funcionara. Y yo, de todas formas, quise creer que bueno, que podía ser así, que la película iba a ser una cosa de claros y sombras, que iba a tener cosas buenas, cosas malas, y que yo dije que pintaba mal por el hecho de que no iba a terminar de convencer que esta película es lo que sí o sí tiene que hacer, esta película sí o sí tiene que convencer. Esta película no le valía, y no le vale ni de coña, con simplemente, bueno, pasar el trámite, hacer una recaudación modesta, pero que cubra el presupuesto y un poco más, y ya está. No, es una película que tiene que convencer. Primero porque es una película de Superman, y una película de Superman, si la haces de una forma que no convenza, algo has hecho mal. Algo has hecho mal, seguramente. Y segundo, porque es la primera película del DCU. Y entonces había que hacer algo muy grande, muy épico y que de verdad enganchase de cara a querer conocer este universo, estos personajes y demás. Y luego porque James Gunn también ha tenido una serie de prácticas muy poco éticas a la hora de, bueno, el trato y más bien maltrato que ha tenido tanto con directores como con actores en lo que es este ecosistema del antiguo DCEU, más luego la parte esta de Batman, bueno, una serie de cosas que yo creo que son evidentes, que las ha gestionado muy mal y es que yo te diría que con mala fe, sinceramente. Y yo no soy una persona que siga a Zack Snyder, precisamente. Yo en este canal he hecho vídeos diciendo que el tratamiento del Superman que hace Snyder a mí no me gusta, me parece bastante malo, me parece que no entiende bien el personaje tampoco. Y sin embargo, en Superman, por ejemplo Batman, sí me gusta su tratamiento. Pero eso no quita que yo pueda venir aquí y decir que, oye, no me gusta Snyder, ni no me gusta tampoco James Gunn, y no pasa nada. Y luego yo a Snyder no lo he visto, él como tal, tendrá audiencia, que ahora él dirá tal cosa, que se comportarán de tal forma, me da igual. Pero él como tal tampoco le he visto tener prácticas poco éticas, cosa que yo creo que sí se las he visto a James Gunn. Y por tanto esta película tenía una serie de exigencias por encima de lo normal por esta razón también. Y con todo ese contexto, entendiendo que la película lo normal era que más o menos funcionara y que más o menos estuviera bien, pero que hubiera muchas cosas bien y otras cosas muy mal, pues pintaba mal porque no iba a convencer en este sentido. ¿Qué pasa? Que ha llegado el día del estreno y no es que pintara mal por ese sentido, es que pintaba mal porque es mala, muy, muy mala. Es una película muy mal hecha y ahora vamos a entrar a por qué. Pero la realidad es que esta película no solo no funciona, sino que es mala y esto que tenía que hacer de convencer es imposible que lo haga, porque la película es genuinamente mala, que luego hay crítica que te va a decir una cosa, la audiencia que te va a decir otra, pero yo creo que la realidad y los años van a hablar por sí mismos y de hecho el año que viene vamos a ver cómo puede desempeñar Supergirl después de esta Superman, que si ya Superman es así, cuesta creer que Supergirl vaya a hacer una buena taquilla, sinceramente. Vale, ahora sí que sí, metiéndonos en lo que es ya la película, después de esta introducción, después de esta justificación, que siempre hay que hacerlas cuando estamos hablando de DC, y eso da mucha rabia, porque de verdad, yo juzgo la película al margen de su contexto. Puedo meterle un pelín de contexto en el sentido de esta película ha habido un peaje que ha habido que pagar, que son las prácticas estas que ha tenido James Gunn con los actores y demás, que también además han propiciado que por ejemplo, Henry Cavill no tuviese una segunda película, que ni tan siquiera iba a ser con Zack Snyder, pero todos nos convencía el caso de Henry Cavill, ¿no? Pues ese pequeño peaje, vale, eso puede ser que lo tenga considerado la película, pero al margen de eso, realmente yo trato la película como tal, y yo, si esta película me hubiera gustado mucho, lo hubiera hecho. Vale. ¿Por qué la película es mala? Vale, en primer lugar, la narrativa y el montaje, ¿vale? O sea, va muy, 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 muy de la mano. Yo no sé hasta qué punto Warner ha metido aquí mano, ha metido aquí tijera, o le ha dicho a James Gunn que meta en la tijera. Es una película, evidentemente esta película le falta muchos trozos de metraje, mucho. Yo no me extrañaría que en el Blu-ray o alguna cosa así salga una versión extendida, salvo que Warner quiera pararlo por cualquier forma, pero yo estoy seguro de que James Gunn tiene un corte de esto o ha intentado tener un corte de esto más propio y más largo, porque está claro que Warner, pues basándose en sus métricas de lo que funciona y demás,
le ha recortado la película y le ha dicho que no te pases de 2 horas, crack, que es que no funciona. Un cine familiar pasado de 2 horas, corta, que hasta aquí. Y además esto, también antes de la película se había filtrado, que efectivamente se le había recortado el metraje, se hablaba como de 20 minutos, una cosa así. Y de hecho, por las cosas que ha comentado James Gunn en Twitter y demás, te diría que es así 100%, aunque él mismo lo ha intentado medio tapar, pero mientras lo tapaba también lo estaba diciendo, porque estaba hablando de que no había terminado de recortarla, con el momento en el que ya dices tú, a estas alturas debería estar el corte final. Sinceramente, tiene absolutamente toda la pinta de que esta película le han recortado metraje más bien a última hora, cuando quedaba un mes, cuando ya se habían hecho los screen tests, en plan, cuando ya lo habían visto personas, ¿no? Yo creo que claramente se le ha recortado metraje y se nota muchísimo a lo largo de la película. Vamos, es que me parece evidente. Pero ya de por sí, incluso si le devolvieras ese metraje a la película, la narrativa es mala, es atropellada, tiene un problema grave de cadencia. La verdad, ahí se toma muy poco tiempo para determinadas cosas y mucho para otras, de una forma que se siente totalmente desbalanceada. Uno de los debes que tenía el Superman de Henry Cavill, de Snyder, del DCEU, era mostrar más a Clark Kent. Por lo tanto, coño, si no quieres hacer una versión de Superman que se parezca tanto a las anteriores, pues coño, tienes una oportunidad muy grande ahí de explotar la parte de Clark Kent, de explotar, las dotes actorales de Corenswet, que tampoco sé hasta qué punto las tiene, creo que es un actor normalito, sinceramente, pero bueno, en la parte, pero yo creo que siempre algo que se le tiene que exigir al actor que haga de Superman es que muestre esa dualidad entre Superman y Clark Kent. No es creíble, no es verosímil, ya lo sabemos todos, que lleve unas gafas y ya la gente se crea que no es Superman y que es otra persona. Y aquí Gunn nos lo ha querido justificar con el tema este de las gafas hipnóticas, que va con el hilado con el debate este de no es comic accurate, o si es comic accurate, esto sale en un cómic, no sé qué. Me da igual, eso me parece totalmente irrelevante. O sea, no me molesta esa decisión en exceso, no me molesta eso tampoco. Creo que a lo mejor delata mínimamente James Gunn en el sentido de que no cree en todo lo que es la idiosincrasia de Superman y demás, que no lo ve verosímil, quizás sea eso, no lo sé. Pero el caso es que sea por eso o por otra razón, Clark Kent no aparece casi en la película, aparece muy poco. Y es algo que dices tú, choca, porque después de la anterior versión de Superman, una forma de distanciarse era esa. Y además de una forma, pues digamos, que no la atacaba tampoco en la anterior versión, simplemente muestra más a Clark Kent y ya está. Pues no. Y de hecho, a mí me ha costado mucho ver la diferencia entre Clark Kent y Superman, la verdad. Yo creo que es más por cómo está escrito que por cómo está y por cómo está dirigido antes que por cómo está actuado o interpretado por Corenswet. No creo que sea su culpa. Pero el caso es que yo todo el tiempo, porque aquí hay que diferenciar Superman, incluso de Superman, de Clark Kent, Kal-El, todo el tiempo parece exactamente la misma persona. Que efectivamente es la misma persona, lógicamente, pero todos sabemos que existe esta forma distinta de actuar dependiendo de las situaciones a las que se enfrenta y en el contexto en el que está. No es el mismo cuando está en Smallville que cuando está en Metrópolis, que cuando está actuando como Superman. Igual que incluso no es el mismo que cuando está en la Fortaleza de la Soledad. Creo que eso es algo que en la narrativa de Superman, la narrativa de este personaje se tiene que mostrar. En esta película eso no está, es todo el tiempo la misma persona. Y ahora, ¿cómo es esa persona? Esa persona es solemne, es especial, es una persona que de verdad moralmente hay algo que lo hace especial con respecto al resto de las personas del planeta, o no. Sí, no, o sea, yo entiendo, por ejemplo, yo las escenas estas de si salva una ardilla, si le para decirle a una mujer que respire, todo eso a mí me parece bien, que está bien ejecutado y no me parece bien el planteamiento, pero luego no sé hasta qué punto está bien ejecutado. Un momento, evidentemente, a la señora de que respire y demás, creo que se podía hacer en otro momento donde no estuviera todavía el Kaiju destruyendo la ciudad. Creo que ese tipo de cosas las tienes que cuidar. Eso lo puedes hacer perfectamente al final, pues porque se ha quedado en shock con un golpe de pánico y lo pones igual y no pasa nada, ¿sabes? Y eso hubiera estado bien y hubiera estado guay.
y es que se producen muchas disonancias de esto durante la película. Esta en concreto es por lo menos para mostrar la moral de Superman. Pero hay otros momentos de la película en los que esta disonancia se produce por lo cómico. Eso ya es tremendamente triste. Y es que ese es el siguiente tema que voy a tratar después del montaje y de la narración que he comentado, que es lo que te digo, es atropelladísimo, la cadencia es terrible, pero sin duda lo que esta película desde luego te hace enfadarte con ella, pero de verdad enfadarte, porque yo me he enfadado en momentos viendo la película. Incluso mi amigo, el amigo con el que iba, que no es especialmente fan de Superman y no es especialmente fan de DC, y de hecho después de esta película va a costar convencerle a llevarle a más películas de DC. Él lo ve todo como una cosa conjunta, no sabe todo lo que ha pasado entre medias, no sabe que una cosa es de Snyder, no sabe que una es de Gunn, no sabe absolutamente nada, no sabe si está Hamada, si está Zaslav, si está quien sea al mando, no sabe nada. Pues él ya entiende que DC no le gusta. Y da rabia, porque DC no deja de ser algo igual que Marvel. En plan, es que es la gente que no entiende la gente que pone esa diferencia, esa barrera entre una y otra, yo no lo entiendo personalmente. Los autores, por ejemplo, de cómics van entre Marvel y DC, pero de toda la vida, siempre, ¿no? Van haciendo cambios de una editorial a la otra, y luego dentro de esas dos editoriales es que depende del personaje con los que tú conectes. Los personajes, algunos te van a gustar, otros no, unas historias te van a gustar, otras no, pero verlo todo como una unidad y un bloque de esto me gusta, pero esto no, cuando son básicamente lo mismo. O sea, al final son distintos héroes representados de distintas formas por diferentes autores. En uno hay un mosaico de unos héroes y en otro hay un mosaico de otros héroes. Puede ser que de uno de unos mosaicos te gustan más los héroes que hay más cantidad que te gustan más que en el otro, pues seguro que en el otro también encuentras otros que te gustan, y con los villanos igual, con las historias igual. Yo esta diferencia no la entiendo. Pues ha conseguido Warner que DC, para mucha gente que es, digamos, ajena a los superhéroes y que simplemente pues, lo curiosea en el cine y demás, sea como una red flag, sinceramente. Muy igual creo que le pasó a mi amigo. Bien, y como decía, al margen de la narración y montaje, que es atropelladísimo, la cosa que a mí me sacó todo el rato de la película y que a mi amigo ya le hizo decir ¿qué coño hago aquí? ¿Por qué me has traído aquí? Es el humor. El humor es terrible. Igual que digo que se pronuncian esas disonancias con la narración de pararte a hacer cosas en momentos en los que no viene a cuento, con el humor pasa todo el rato lo mismo. El humor, la dosis de humor es totalmente exagerada para esta película, una película que lo primero que tiene que hacer es de una carga épica, una carga moral, una carga dramática incluso, y el humor puede ser un pequeño aderezo, puede ser es que más que humor en Superman, yo lo que te diría que tienes que haber una sensación de personajes y de ciudad viva, ¿no? De cosas como que tiene que haber un poco de esa alegría que tiene Superman también en la propia ciudad, por así decirlo, ¿no? Y yo puedo entender eso, y podría buscar abordar eso, pero lo que hay básicamente es un autor que no ve verosímil el mundo de Superman, no ve verosímil Metrópolis, no ve verosímiles sus personajes, no ve verosímiles al resto de héroes, y por tanto tiene que pasarlo todo por el filtro del humor, todo. No, es que no deja una escena que tenga la carga épica o dramática sola por sí mismo, entonces tiene que meter la dosis de humor. Y lo duro de esto es que además es humor malo, en plan, que es casi un humor... Es que James Gunn no entiende el humor, no sexualizado, no escatológico, no tiene que ir como a ese punto, digamos, de qué transgresor soy, ¿no? Y si tiene que hacer un humor más blanco, pasa lo que ha pasado aquí. Él ha dicho, yo sí o sí voy a meter humor, y mucho, en mi película. Pero claro, tiene que ser humor blanco. Igual que la película tiene que durar 2 horas, pues también tiene que tener un humor blanco, porque tiene que llegar a un grueso de audiencia muy grande. Pues no ha funcionado, evidentemente. Y los chistes que hay a lo largo de la película, creo es que no me ha hecho gracia ninguno. Es que no recuerdo ni uno que no me ha hecho gracia. Creo que eso no ha pasado nunca en una película. Es decir, una película que deliberadamente hace comedia, que no encuentre un chiste en toda la película que me haga gracia. A lo mejor hay uno y no me acuerdo, pero a priori no me acuerdo. Y joder, y estaba todo el rato sacándome de la película, todo el rato pasando las cosas por el filtro del humor, pero a lo bestia. Es todo muy real, pero en el peor de los sentidos. Hay quien decía que esta película, bueno, sería una fórmula
parecida a las de Sam Raimi con Spider-Man. Lo siento mucho, permíteme que me ría. Nada que ver, nada que ver. Ahí había filtro del humor, pero metido de forma inteligente y de acuerdo a los personajes y quiénes tenían que hacerlos y cómo tenía que hacerlos. Jonah J. Jameson era un humor brillante, metido en el punto, que además encajaba con la trama, que te hacía avanzar en la trama, que no era un estorbo para la trama. Aquí todos los personajes son entorpecedores, no esa era la palabra, perdón, que entorpecen la trama, básicamente. Simplemente, Guy Gardner todo el rato te está bloqueando la trama. Yo qué sé, es que todas las personas del Bugle, fíjate, que estaba hablando de Spider-Man, del Planet son de verdad insoportables. Son personajes estereotipados a más no poder, pero en el peor de los sentidos. Yo, de verdad, es que James Gunn sí que es verdad que esa cabeza, a mí James Gunn un día me dice, no, comete un delito sexual de no sé qué, me lo creería. No solo por las cosas aquellas de los tweets estos que puso, que tampoco sé, yo no echaría a nadie por eso tampoco, pero sí que es verdad que creo que en la cabeza de James Gunn hay cosas que no van bien y que todo el rato le llevan a lo mismo. Es una persona que está todo el rato pensando en lo mismo. Lo sexual, lo escatológico, en eso que lo quiere vender como transgresor y todo el rato la cabeza, pum, 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 enfilado a eso. Y yo creía de verdad, antes de esta película la gente comentaba, dice, no, es que James Gunn va a hacer una película de comedia y no va a ser capaz de... Yo digo, no, yo creo que va a intentar, por lo menos va a intentar darle esa épica y se va a contener con la comedia. Nada que ver. Le ha dado totalmente igual el personaje que estaba tratando, las historias que estaba tratando, el universo que está tratando, el puesto que tiene como CEO. Le ha dado igual todo. Y ha hecho una película de las suyas, pero con la parte esa del filtro del humor blanco, básicamente. Entonces ha salido esta cosa que es que de verdad es aberrante. El título de este vídeo es Superman es aberrante. ¿Por qué? Porque es una película totalmente fuera de sí, es una película que no tiene sentido nada de lo que pasa, no tiene sentido nada de en los diálogos, todo el rato es muy loco. Voy a explicar por qué más cosas. El tratamiento de Superman. Esto lo habré hecho yo ya a mis lados. Es que Superman a lo largo de la película, primero es un Superman capado en poder, ¿vale? Eso es así. Creo que la supervelocidad, la fuerza que tiene, no sé qué, todo eso claramente es un grado de poder muy, muy bajo para ser Superman. Realmente es más, tú sin saber quién es Superman, tú ves esta película sin ningún tipo de contexto y tú sabes sí o sí que Superman es más fuerte de verdad que Guy Gardner, o Guy Gardner podría vencerle una batalla. Es que tú ves la película y te da la sensación de que Guy Gardner podría vencerle una batalla, lo cual es triste, es muy triste. Que sí, que hay metamanos de no sé cuándo, no sé qué, pero no hay nadie con Superman. No tiene que haber nadie con Superman. Y en esta película te puede dar muchas veces la sensación de que lo hay, salvo por algún diálogo que te lo intentan vender en algún diálogo, pero de nuevo con acciones, no con diálogos, ¿no? Y lo mismo con la moral. La moral me la quieren vender todo el rato con diálogos. Nunca con... con acciones sí me la venden, pero con el tema de la ardilla y demás. Pero por ejemplo, yo qué sé, la escena del niño con la bandera. Hostia, es durísimo. Ese niño esperando con la bandera Superman, que todos veíamos el tráiler y todos asumíamos que ahí va a aparecer Superman y los va a salvar. Y de repente no aparece. Y ese no es el único momento de la película. Cuando habíamos visto la primera imagen que se había filtrado, que habían revelado de esta película, que era del traje, que era Superman poniéndose la bota con el chupachus de fondo, que no sabíamos qué era y seguimos sin saber tampoco exactamente qué es. Pero vamos, que el caso es él rehuyendo que ya nos extrañaba en esa foto porque parecía que estaba rehuyendo la batalla. Y efectivamente, está rehuyendo la batalla. Y así toda la película. No termina el de hacer nunca nada. Luego la conversación esta que tiene con Lois es paupérrima. En esa conversación consiguen que te caigan mal los dos, cuando deberían conseguir que entendiendo las razones de los dos seas capaz de o no posicionarte y quedarte muy tal, o te posicionas por uno pero aún así entiendes perfectamente al otro y los dos te caen genuinamente bien y aún así, aunque veas esta confrontación que tienen, sabes que hay un amor puro y verdadero ahí, y no, ahí lo que parece parece una relación tóxica, parecen dos personas tóxicas, parecen dos personas inmaduras y son dos personas que a mí no me representan a Lois y a Superman, la verdad, no me lo representan.
Y entonces en esa escena creo que tiran muy abajo a esos dos personajes. Luego Lex Luthor, la gente lo quería vender como cuando acabaron los primeros pases y demás de la gente que habían invitado, que Lex Luthor era increíble, el mejor personaje de la película, no sé qué. Lex Luthor, su plan en forma de múltiples planes no tiene sentido. Hace como demasiadas cosas al mismo tiempo de forma simultánea para ver si alguna le cuela, básicamente, porque no es como que todo esté ordenado mentalmente de ninguna forma. Encuentra la fortaleza de la soledad de absoluta casualidad, y de absoluta casualidad, bueno, pues como tiene a Ultraman, pues lo utiliza para abrir la fortaleza de la soledad. Que si tú tienes a Ultraman, o sea, que en verdad es un clon de Superman, ¿no sería más inteligente utilizarlo, si tú quieres dejarle mal de primeras, en lugar de entrar a Fortaleza de Soledad, que casualidad se encuentre algo comprometedor en la Fortaleza de Soledad, pero lo normal, si no hubiera cambiado el canon James Gunn, es que no hubiera nada comprometedor ahí? En lugar de utilizar a su clon para abrir la Fortaleza de la Soledad, ¿por qué no lo utilizas directamente para que haga cosas malas y que la gente se crea que es Superman el que está haciendo esas cosas malas? No tiene sentido el plan, o sea, no tiene sentido. Su plan le sale fruto de la casualidad, porque de repente encuentra ahí una cosa comprometedora. Esa cosa comprometedora, él sabía que estaba ahí. No. ¿A qué ha ido ahí? Pues a joderle, en general, no entiendo. Sabía que tenía perro, tampoco. Entonces, bueno, no sé. Ha ido a joderle en general, no sé. Se mete ahí porque le viene bien, entiendo, para averiguar algo, pero que casualmente hubiera un perro al que raptar y casualmente hubiera algo comprometedor. Es muy conveniente para la trama, sinceramente. Lo normal en un contexto normal es que ahí no hubiera ni el perro ni nada comprometedor. Hubiera entrado, lo hubiera destrozado Fortaleza, o qué putada, lo hubiera destrozado, yo qué sé, los recuerdos de sus padres, o qué putada, pero no le podría haber comprometido. Entonces en su plan no podía estar entrar en la Fortaleza para comprometerlo. No tiene sentido, básicamente. Y esta es una parte del plan, pero luego hay otras partes del plan que tampoco lo tienen. O sea, yo por ejemplo, lo de Tessmaker y demás, o sea, lo de las fotos, esto de que de repente las fotos no sea capaz de, o sea, el Jimmy Olsen se da cuenta de que están ahí todos los planos, cualquiera con dos ojos se da cuenta de que están ahí los planos justo detrás, en todas las fotos, no sé qué tal, y este no se da cuenta, ¿no? Es un genio, es un absoluto genio, pero no ve tres en un muro, tiene hipermetropía, no sé, es que no lo entiendo. Y luego la otra parte es pues, lo del martillo, ¿no? El martillo lo utiliza con estos personajes también muy caricaturizados que le siguen y que van simplemente tocando las piezas, el botón según le dice que lo toque, que ya podría ponerse con un mando y ya está, no le hace falta ir mandando a la gente a hacer eso. Se pone un mando de la Play, literal, lo conecta al ordenador y con eso le da a Superman. Que lo he dicho, es que Superman se le ve claramente nerfeado en esta película, o sea, es que su nivel de poder es inexistente. Pero bueno, es que es difícil encontrar momentos de acción de Superman que digas, hostia, este momento es épico y de verdad está bien hecho y demás. Porque cuando sale luego también de... Bueno, es que esta es otra, o sea, cuando le encierra con Metamorfo, para que Metamorfo con la kriptonita le joda, ¿no? Y demás. Pero sabiendo que un poco más allá está el bebé secuestrado y que le es tan simple a Superman como decirle a Metamorfo, que yo soy capaz, si no me enchufas con una kriptonita, de ir allí a por tu bebé. Pero le da igual y lo deja desatendido, hace eso y está ahí. Es que son unas cosas. Luego el bebé se ve fatal, o sea, el CGI en esta película regulero también. Visualmente la película con la elección esta del ojo de pez, regulero también. Esta escena en la que salía como estrábico o bizco, lo que sea, David Corenswet, que nos dijo, no, esto está solo en un spot, pues otra mentira, porque luego estaba ahí. Y luego la gente, no, es que no es exactamente esta toma, es otra toma. Es la misma, es lo mismo, ¿vale? Es literalmente el mismo plano, en diferente, un radio en una toma, otro en otra, y simplemente ese mismo plano en el que sigue saliendo bizco el actor y que se sigue viendo mal. Ya está. O sea, si alguien le quiere dar más vueltas a eso y quiere justificarlo, que lo justifique. Es una mentira. Ya está. Es una mentira y es un plano malo, feo, que está en la película
y no es el único plano malo, feo que está en la película, y muchos tienen que ver con lo técnico, con las decisiones de James Gunn, con esto del ojo de pez, pero otros tienen que ver con el CGI. Y realmente es el flojete. Luego es que Superman efectivamente no soluciona nada, le acaba ayudando Krypto. Luego en la parte final en la que Krypto sacude al Lex Luthor, es horripilante, o sea, pero en plan, porque lógicamente destrozaría al Lex Luthor, es que lo destrozaría. Y el segundo, si Superman de verdad busca por el bien de la gente, ese perro le tiene dada demasiada libertad, que supone que está la fortaleza, no sé qué tal, pero una vez lo sacas y cuando ya está él fuera, el de Krypto, no sé, es un perro que eso es como tener una bomba atómica encima, entiendo, prácticamente, o sea, no sé. La verdad, que tenga un perro descontrolado, que no tiene educado, con esa capacidad de poder, y se le escape con esa facilidad y demás, no sé, a mí me cuesta creer que Superman de verdad esté mirando por el bien de la gente. No sé. Es todo muy raro. Y es que es complicado hablar de esa película de forma ordenada, de forma técnica, porque es que es tan evidente y tan claro cuando ves la película que no está funcionando, que no están yendo bien las cosas. Hay también algo que digamos que es que tú lo sientes viendo la película, y es esa sensación de irrealidad, de que estás viendo algo, cosas inconexas, de que no te está llevando la película de la forma adecuada, simplemente estás viendo como distintas tomas mezcladas de aquella forma que no terminas de no te conduce por una historia. Lo que es la narrativa, lo que es la historia, no está bien hecho. Y nada, luego es que la comedia al final se lo come todo. Lo único salvable de esta película es el personaje de Mr. Terrific. Yo creo que lo ha dicho eso todo el mundo, la verdad. Mr. Terrific sí que mola, la verdad, está guay. Seguramente porque es el único personaje que su humor es ser serio. Entonces, bueno, es el único humor que me ha gustado de la película. Mira, eso precisamente sería lo bueno en el humor de la película. Pero es que todo lo demás funciona muy mal, y yo qué sé. Bueno, le meten ese gag que no es tanto suyo, es más situacional, por así decirlo, de la puerta está abriéndose lenta, e incluso, bueno, de la postcréditos luego hablo, que no viene a cuento. Es que Superman está jodido y me metes eso. Que son cosas de verdad, son tan simples de ver claramente que no funciona, que es difícil. Si esto tienes que debatirlo, es complicado, o sea, porque es tan evidente, es que es muy duro, o sea, es muy duro que haya gente apoyando esta película y diciendo que es buena genuinamente, o simplemente, o gente llorando. Es que no sé, son cosas muy locas, muy impostadas. Y a mí me preocupa porque, joder, después de todo lo que ha pasado DC en el cine, que todavía estemos en estas, que todavía siga habiendo estos problemas, es duro. O sea, esto es para mí el último clavo en el ataúd, no sé. O sea, al final, tarde o temprano, pues se hará un DC bien en el cine, entiendo, o se harán películas independientes otra vez como las de independientes, me refiero individuales, como las del Caballero Oscuro y demás, que sí que funcionen, o como de Batman, ese tipo de cosas. O Superman Returns, a mí en su momento me gustó mucho. Pero desde luego este universo no va para adelante. Yo no creo que vaya para adelante, la verdad. Yo las bases que han sentado aquí, no las veo, no lo veo. Esto a medio o largo plazo no funciona. Dependerá un poco también de nosotros, si de verdad Gunn va a dejar esa libertad a la hora de escribir y de dirigir que dijo que iba a dejar. Si de verdad la deja, a lo mejor sí funciona, porque hay otros directores y otros guionistas que sí que hacen bien las cosas. Pero lo que es el hilo narrativo y conductual de todo esto lo va a llevar James Gunn, y es que viendo esto muy complicado está. Supergirl tiene toda la pinta de que la van a llevar también hacia el lado de la comedia, habrá que verlo. Pero por lo que aparece en la película, va a ir totalmente hacia ahí. Entiendo, sí que es verdad que Supergirl en el cine es prácticamente desconocida para el público general, y la verdad que era la oportunidad de hacer una Supergirl épica, y luego en algún momento, si quieres darle, bueno, pues arcos un poco distintos. Pero han empezado con el arco de Woman of Tomorrow, que es bastante
es bastante complicado para empezar con eso, sobre todo cuando has hecho un Superman así, porque al final lo van a llevar hacia el lado de la comedia, van a jugar mucho con lo de que está borracha y va a ir por ahí el asunto, con el con cripto también descontrolado y esas cosas, va a ir todo el rato por ahí. Y va a ser jodido de ver. Va a ser jodido de ver y ya digo, si Superman ya ha ido perdiendo nombre en el cine, porque la gente ya desconfía de DC, convencer a la gente de ver Supergirl es que no sé ahora mismo qué presupuesto tiene, pero debería tener uno bastante más moderado que esta, si quiere por lo menos ser rentable. Yo la película no creo que funcione, lo único que la puede hacer funcionar es el lobo de Momoa, no sé. Tiene muy mala pinta también, tiene bastante mala pinta, entonces si las 2 primeras películas del DCU arrancan así, va a estar complicado. Y luego eso, las escenas postcréditos de la película, es que no son escenas postcréditos, es que son insultarte a la cara. Marvel, y a mí esto también me toca los huevos muchas veces, hace 2 escenas postcréditos también, pero una te la hace seria de cara a algo que va a pasar en el futuro y otra es una broma. Yo ya me parecía mal, esas que son una broma, porque además son gags malos y es una cosa ultra corta, entonces es básicamente decirte, jeje, te has quedado para una mierda, y ya está. O sea, básicamente es eso lo que hacen. Y Gunn hace eso 2 veces aquí, dice, jeje. A ver, una es una broma, la que es la segunda, pero es la larga, o sea, pero es la que tienes que esperar todos los créditos, que eso es lo duro. Y la anterior es que básicamente una imagen estática, que tampoco es más, y que ya la habíamos visto porque es promocional de la película. Eso puede valer, pero entonces la que me pongas al final de los créditos, que sea algo serio, que sea algo normal, o yo que sé, o por lo menos si fuera un chiste, que algo que hiciera gracia, que no, es que nada. No sé, es muy complicado justificar esta película, es que yo de verdad siento, genuinamente, que James Gunn no la ha hecho en serio, que la ha hecho en coña, como experimento social o algo así. No puede ser que esto lo haya hecho en serio, y no puede ser que haya gente que genuinamente en serio, de verdad esta película le haya gustado y le haya convencido y le haya parecido muy Superman. Porque está muy, muy alejada. Ya no hablo de tratar bien el personaje de Superman y su idiosincrasia, sino que está muy alejada de ser una buena película en general. O sea, como película es algo que se ha hecho deliberadamente mal, aposta, es que si no, no lo entiendo. Seguramente me faltan muchas cosas por decir y mencionar aquí. Me queda pendiente enseñaros al perrito, que ahora os puedo revelar su nombre, se llama Logan. Sí, eso sí es una buena película, por cierto. No se me ocurrían muchos nombres, me quería algo friki y demás, y le puse Logan, os lo voy a enseñar, es muy mono, muy adorable. Y ahora os cuento un poco lo que yo pienso de Crypto en relación a eso. Pues este de aquí es Logan. Saluda. Ahora está un poco dormidillo, pero es un perro súper adorable y súper bueno, aunque le dan esos ataques hiperactivos de morder, lógicamente, porque es un cachorrito. Y bueno, le voy a dejar aquí ahora un poco porque es que está dormidísimo. Y básicamente, después de ver la película, pues digo, oye, pues a lo mejor justo ahora conecto con algo de lo de cripto, que además en Estados Unidos mucha gente está diciendo, hostia, cripto, a raíz de lo de cripto ha habido un interés mayor por las adopciones, tal, y este perro se ha adoptado. Pero nada, es que tal y como está tratado cripto la película, es que tampoco me convence, solo lo pone como un perro con problemas de conductas, porque el de James Gunn tiene problemas de conductas y ha basado su modelo en él. A ver, ¿está más despierto? Uy, mi bebé. El bebé. A ver si está más despierto. Pues eso, y es y la verdad que la ha basado un poco en su experiencia personal, que puedo entender que te dé la tentación, pero al final, yo que sé, estás tratando con un producto de millones de dólares, estás tratando con una marca muy grande y muy histórica, y creo que tenía que haber enfocado cripto pues hacia lo que es cripto y no tanto hacia lo que sería su entendimiento de lo que es tener una relación con un perro, porque es la que él tiene con su perro. Hay muchas y muy diversas relaciones con los perros, y yo no creo que esa sea la que le conveniera a Superman para contar su historia, para contar la historia de cripto. No me gustó, sinceramente. Mira que sí, bebé, a ti tampoco te gustó. Aquí cripto no te gustó. Bueno, pues con esto yo creo que ya he comentado bastante la película. Es un poco, lo he hecho un poco así de forma distendida, sobre todo porque... Uy, te quiero subir.
Sobre todo porque con esta película no puedes subir a YouTube realmente imágenes de los trailers ni demás, porque enseguida te tira el vídeo Warner, o sea que he tenido que hacerlo así. Y además, como he tenido estos problemas de tiempo y demás, pues bueno, lo hago de forma distendida, me habré dejado muchas cosas, no me voy a hacer un guión y hacerlo editadito y cortadito. Pero es que desmotiva tanto la película que es que tampoco dan ganas. Y ya digo, es que no, es que es una película muy poco disfrutable, sinceramente. Creo que la veré muy pocas veces más en mi vida, sinceramente. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, un like ayuda mucho.